El silencioso vacío del espacio fue repentinamente interrumpido por la aparición de una enorme flota materializándose en el borde del sistema solar. Decenas de elegantes naves depredadoras emergieron del hiperespacio. Sus superficies metálicas brillaban bajo la luz del sol distante. La flota se movió con precisión práctica, extendiéndose en una formación táctica que había conquistado docenas de mundos en 3 sistemas estelares. En el puente de mando de la nave insignia, el comandante supremo Vader estaba de pie con los brazos cruzados tras la espalda, 6 ojos escaneando las pantallas tácticas con satisfacción. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre el suelo pulido mientras sus subordinados corrían de un lado a otro, preparándose para lo que todos creían que sería una simple acción disciplinaria contra otro mundo primitivo. Ahí está, dijo Vader, señalando el pequeño planeta azul que se mostraba en la pantalla principal. Terra, o Tierra como la llaman los nativos. La jefa de inteligencia Saraka avanzó. Su esbelta figura reflejaba la preocupación evidente en su postura. Comandante Supremo, debo expresar una vez más mis reservas sobre nuestra inteligencia. Los datos sobre las capacidades militares humanas son incompletos. Quizás deberíamos llevar a cabo una mayor vigilancia antes de que sea demasiado tarde. Vader la interrumpió con un gesto de desdén. Vuestra cautela raya en la cobardía. Saraka, mire su desarrollo tecnológico. Apenas han comenzado los viajes interplanetarios dentro de su propio sistema. Sus armas más avanzadas se basan en propulsores químicos y fusión nuclear limitada. Están siglos detrás de nosotros. Pero las transmisiones que hemos interceptado sugieren. ¿Sugerir qué? Que tienen algún sistema de defensa secreto. Toda especie reivindica estas cosas cuando se enfrenta a una fuerza superior. Vader señaló una pantalla holográfica que mostraba las instalaciones orbitales de la Tierra. Observe lo primitivas que son sus defensas orbitales. Están maduros para la conquista, o más bien para la acción disciplinaria. Como insiste el mando, lo llamamos. Saraxa bajó la mirada respetuosamente, pero no quedó convencida. Había algo en los humanos que la molestaba. Se mantuvieron tranquilos en términos de diplomacia interestelar, manteniendo una apariencia de desarrollo tecnológico medio, pero ocasionalmente sus comunicaciones insinuaban capacidades más allá de lo que parecía posible para su aparente nivel de avance. Preparad los disparos de advertencia, ordenó Vader. Apuntamos a regiones deshabitadas para demostrar nuestro poder. Luego transmita nuestra demanda de rendición a través de todos sus canales de comunicación. Mientras la flota alienígena avanzaba hacia la Tierra, la teniente coronel Sarah Donovan ya estaba rastreando su aproximación desde su puesto de mando a bordo de la plataforma de defensa orbital Alpha. A sus 42 años y 15 años de servicio militar espacial, esperaba que su carrera implicara principalmente ejercicios de entrenamiento y escaramuzas ocasionales con asteroides rebeldes. Ahora se enfrentaba a una fuerza de invasión alienígena. ¿Cuántos barcos?, preguntó, con la voz notablemente firme a pesar de la situación. El teniente Marcus Reed, su especialista en sistemas y guerra electrónica, estudió los datos del radar. 73 barcos que podemos detectar, coronel, de varios tamaños, pero el buque insignia es enorme, de casi 2 kilómetros de largo. ¿Y nuestro estado?, respondió Linda Biyu, la especialista en armas, sin levantar la vista de su consola. Todos los drones defensivos preparados y en posición. Sistemas de trampa de energía en línea. Las plataformas Sentinel están escaneando pasivamente pero permanecen en modo sigiloso según lo ordenado. Donovan asintió y respiró profundamente. Su unidad, designada oficialmente como el quinto equipo de respuesta orbital, no era particularmente grande ni impresionante para los estándares de la Tierra. Eran esencialmente un equipo de observación avanzada y de primera respuesta destinado a manejar amenazas menores y reunir inteligencia. Ahora se enfrentaban a una armada. Su sistema de calma sonó. El rostro severo del general Hayes apareció en la pantalla. Coronel Donovan, supongo que está siguiendo la situación. Sí, señor.
Estarán dentro del alcance de disparo de la Tierra dentro de 30 minutos. ¿Entiende usted su posición en este compromiso, coronel? Donovan asintió. Con una unidad de exploración estratégica, primera línea de defensa, pero no la última. Exactamente. Retrasarlos. Recopilar tanta información como sea posible sobre sus sistemas de armas, enfoques tácticos y protocolos de comunicación, pero no revelar todas nuestras capacidades. Usted es el explorador en este juego de ajedrez, coronel. Valiosa, pero no nuestra reina. Entendido, señor. El resto de la red defensiva se está preparando, pero necesitamos tiempo. El desempeño de su unidad determinará gran parte de nuestra estrategia en el futuro. La comunicación terminó, dejando a Donovan contemplando el peso de su posición. Recurrió a su equipo de 12 especialistas. Todo lo que se interponía entre la humanidad y la primera ola de agresión alienígena. Se están moviendo, anunció Reed. Las lecturas de energía aumentan desde múltiples embarcaciones. Momentos después, brillantes rayos de plasma se dirigen hacia la Tierra, impactando desiertos, cadenas montañosas y áreas oceánicas, todas deliberadamente deshabitadas como una demostración de fuerza. Luego, todas las redes de comunicación humana en todo el mundo fueron anuladas por una transmisión extraterrestre. La imponente figura del comandante supremo Vader apareció en las pantallas de todo el mundo. Su traductor convirtió su discurso a un inglés perfecto. Pueblo de la Tierra, somos el Imperio Krosid, amos del espolón de Orión. Su mundo ha sido observado y se ha encontrado deficiente. Las mezquinas disputas y las posturas militares de su gobierno han llamado nuestra atención. Entreguen sus instalaciones militares y acepten nuestro gobierno o se enfrentarán a la aniquilación. Tienes una hora del planeta para cumplir. En el centro de comando debajo del Pentágono, los líderes mundiales ya se habían reunido en una sesión de emergencia. El presidente de los Estados Unidos tenía una expresión sombría mientras se dirigía a los demás. Nos hemos preparado para esta posibilidad durante décadas. El protocolo Termopolio ya está activo. Alrededor de la mesa, los líderes reunidos asintieron. Uno preguntó y la unidad del coronel Donovan. «Hay exploradores», respondió el presidente. «Esperemos que puedan ganarnos suficiente tiempo». En órbita, Sarah Donovan observó cómo la flota alienígena se acercaba y se expandía para establecer su dominio sobre los puntos estratégicos clave de la Tierra. Su posicionamiento para el asalto planetario, señaló Biyu. El patrón de dispersión sugiere que planean atacar primero las bases militares y luego los centros de comunicación. Entonces, démosles algo en que pensar, respondió Donovan. Leer, desplegar la primera oleada de drones defensivos. Patrones de evasión estándar. La VU prepara trampas de energía a lo largo de sus vectores de aproximación más probables. Los verán como primitivos en comparación con lo que esperan, advirtió Reed. Esa es la idea, dijo Donovan con una sonrisa forzada. No mostremos todavía todas nuestras cartas. La primera escaramuza de defensa de la Tierra no comenzó con una explosión, sino con un susurro. Pequeños drones defensivos aparentemente primitivos surgieron de posiciones ocultas alrededor de la órbita de la Tierra. Ascensores extraterrestres. Aparecieron como unidades apenas armadas y con una maniobrabilidad limitada. Vader se rió cuando vio la defensa inicial de la Tierra. ¿Esto es todo lo que tienen? ¿Estos juguetes? Hizo un gesto casual hacia su oficial de armas. Los despachamos rápidamente y procedemos con la invasión. Las naves alienígenas dispararon, esperando destruir fácilmente a los drones humanos. La mayoría fueron destruidos, pero un número sorprendente evadió el bombardeo inicial con una agilidad inesperada. Entonces los drones contraatacaron. Lo que parecían simples armas de proyectiles de repente cambiaron de frecuencia. Escudos alienígenas penetrantes calibrados contra ataques más avanzados. 3 buques Sith más pequeños reportaron fallas en los escudos. ¿Lo que está sucediendo? Vader exigió. Son armas.
Se están adaptando. Un oficial táctico informó con sorpresa. Los sistemas de orientación están cambiando frecuencias más rápido de lo que nuestras defensas automáticas pueden compensar. La actualización de su tecnología no debería permitir adaptaciones tan rápidas en el campo de batalla. Saraka se trasladó a una terminal de datos analizando la información entrante. Al parecer nuestra inteligencia efectivamente estaba defectuosa. Comandante, estas armas humanas muestran una sofisticación más allá de su nivel de desarrollo esperado. Un pequeño revés. Vader gruñó. Lanzó la invasión terrestre. Ataque sus principales instalaciones militares. Veamos cómo manejaron el ataque directo. En la superficie de la Tierra, el pánico se extendió a medida que naves de aterrizaje extraterrestres rompían la atmósfera y se dirigían hacia bases militares alrededor del mundo. Las transmisiones de televisión mostraron enormes caminantes y plataformas flotantes desplegándose desde las naves, desatando un fuego láser devastador sobre las fuerzas militares convencionales. Las divisiones de tanques fueron vaporizadas. Los aviones de combate fueron derribados del cielo. Las bases militares convencionales que parecían formidables apenas unas horas antes quedaron reducidas a ruinas humeantes. Sin embargo, a través del caos, surgió un patrón. Los extraterrestres atacaban únicamente instalaciones militares conocidas públicamente. Los objetivos obvios que cualquiera podría encontrar en Google Maps. El verdadero corazón de la defensa de la Tierra permaneció intacto. En su puesto de mando orbital, Donovan monitoreó la situación en desarrollo. «Están mordiendo el anzuelo», dijo en voz baja. «Reed, ¿cómo vamos con la recopilación de datos? Hemos capturado una cantidad significativa de telemetría sobre sus sistemas de armas, armónicos de escudos y protocolos de comunicación», informó Reed. «Los algoritmos adaptativos ya están analizando patrones. Buen Biyu. Preparen la segunda oleada de drones. Esta vez, vamos a mostrarles algo un poco más interesante». A medida que las fuerzas alienígenas se extendían por la superficie de la Tierra, celebrando sus victorias aparentemente fáciles contra el poder militar humano, surgió una nueva amenaza. Desde silos ocultos, bases submarinas y fortalezas montañosas camufladas surgieron enjambres de pequeños y ágiles drones de combate. A diferencia de las unidades de defensa orbital, estas eran numerosas y distribuidas, atacando desde miles de ubicaciones simultáneamente. En el buque insignia de Crozet, sonaron alertas a medida que llegaban informes de fuerzas terrestres que estaban siendo atacadas repentinamente. «¿Lo que está sucediendo?», Vader exigió. «Nuestras fuerzas terrestres informan de ataques coordinados desde pequeñas unidades automatizadas», respondió un oficial. «Están surgiendo de posiciones ocultas en todo el mundo, mucho más de lo que nuestra inteligencia sugería que poseían». Saraka estudió los datos entrantes con creciente preocupación. «Estos no son simples drones, comandante. Están mostrando signos de coordinación táctica y capacidad de aprendizaje. Están identificando nuestras vulnerabilidades y explotándolas en tiempo real. ¿Cómo es esto posible? Es posible que su nivel tecnológico haya sido deliberadamente distorsionado». Saraka terminó. «O puede que hayamos malinterpretado lo que observamos. En la superficie de la Tierra, las fuerzas de invasión alienígena se encontraron repentinamente librando un tipo diferente de batalla. Lo que parecían conquistas fáciles de objetivos militares obvios ahora se convirtieron en miles de pequeños enfrentamientos contra enemigos que se negaban a agruparse en formaciones fáciles de atacar. A través de ella la transmisión del comandante de tierra llega al buque insignia. Están en todas partes. Pequeñas unidades atacan y se retiran antes de que podamos responder con eficacia. Nuestras armas pesadas no pueden apuntarlos con la suficiente rapidez». Vader golpeó con el puño la consola de mando. «Escalar». Iniciaron un bombardeo orbital de sus principales ciudades y obligaron a sus unidades defensivas a rebelarse amenazando sus centros de población. Cuando se dio la orden, varias naves Crozet se reposicionaron para lanzar ataques orbitales contra Nueva York, Londres,
Beijing y otros centros de población importantes. Pero mientras lo hacían, algo inesperado ocurrió en órbita. La estación Centinela, que anteriormente parecía inactiva para los sensores extraterrestres, se activó de repente. Los potentes emisores de rayos de microondas giraron y dispararon, apuntando a los conjuntos de comunicaciones de las naves alienígenas. Varios barcos encontraron repentinamente comprometidos sus sistemas de comando y control. «Nos están bloqueando», gritó un oficial de comunicaciones. «Múltiples frecuencias. Nos impiden coordinarnos con las fuerzas terrestres». Mientras tanto, Donovan dirigió un pequeño equipo de personal con trajes espaciales hacia una nave de suministro SET que se había separado de la flota principal. Utilizando paquetes de maniobra que los hacían casi invisibles contra el fondo del espacio, se acercaron a la esclusa de aire de la nave. «Red, ¿ya estás en sus sistemas?», Donovan preguntó a través de su comunicación segura. «Ya casi estamos, coronel. Su ciberseguridad es avanzada pero sigue patrones predecibles. He creado una puerta trasera y ahora estamos en ciclo de esclusa de aire». El equipo entró en la nave alienígena, moviéndose rápidamente para asegurar su centro de control. La mayor parte de la tripulación había sido desplegada en la superficie, dejando solo un personal esquelético a bordo. Fueron sometidos rápidamente. «Acceda a su base de datos de comandos», Donovan ordenó mientras Reed se conectaba al sistema informático alienígena. «Descarga todo lo que puedas sobre el despliegue de su flota y sus debilidades». «Ya estoy en ello», respondió Reed. «Hay algo interesante aquí. Evaluaciones tácticas de nuestra resistencia. Creen que están luchando contra nuestra principal fuerza de defensa. No tienen idea de que solo somos exploradores». Donovan terminó con una sonrisa sombría. «Asegurémonos de que la información vuelva al comando». En la Tierra, las fuerzas terrestres alienígenas continuaron enfrentándose a una resistencia inesperadamente dura. Lo que parecía una conquista fácil se estaba convirtiendo en un compromiso costoso. Los comandantes alienígenas informaron haber perdido unidades en emboscadas. Una guerra electrónica que volvió sus propios sistemas contra ellos y defensas que parecían adaptarse a sus tácticas con una velocidad inquietante. En órbita, más naves de Krasa encontraron sus sistemas comprometidos por las emisiones de las estaciones Centinela. Vader observó con creciente enojo cómo las ventajas de sus fuerzas de invasión se erosionaban constantemente. «¿Cómo está pasando esto?», él exigió. «Estos humanos ya deberían estar pidiendo clemencia». Saraxa se acercó con cautela. «Comandante, el análisis del patrón de resistencia humana sugiere algo preocupante. Sus medidas defensivas parecen distribuidas y estratificadas, características de un ejército preparado específicamente para escenarios de invasión». «¿Estás sugiriendo que sabían que veníamos?». «No necesariamente, pero es posible que hayan desarrollado sus defensas teniendo en mente la posibilidad de contacto extraterrestre». Ella dudó antes de continuar. «Existe otra posibilidad. ¿Y si lo que tenemos ante nosotros no es en absoluto su principal fuerza defensiva?». Vader la giró bruscamente. «Explicar el patrón de resistencia. Pequeñas unidades distribuidas que utilizan tácticas de ataque y fuga en lugar de fuerzas en masa. Activos orbitales limitados que se centran en la recopilación de inteligencia y la interrupción de las comunicaciones en lugar de la confrontación directa. Estos son los sellos distintivos de las fuerzas de exploración». Vader terminó, su voz repentinamente tranquila, comenzando a comprender. «Unidades avanzadas diseñadas para retrasar y reunir información mientras la fuerza principal se prepara». Saraxa asintió. «Si estas son simplemente sus unidades de exploración, ¿dónde está su flota principal?». La respuesta llegó momentos después, cuando el espacio mismo pareció ondularse y distorsionarse alrededor del lado oscuro de la luna. De las condiciones perfectas de sigilo surgió la verdadera flota de defensa humana. Docenas de enormes buques de guerra que fueron ocultados utilizando tecnología que los Crosset no creían que los humanos poseyeran. Los barcos eran angulares y funcionales,
Carecían de las elegantes curvas de los barcos Crozet, pero irradiaban un poder innegable. A su cabeza estaba el USS Thermopylae, el primer auténtico portador interestelar de la Tierra y la nave insignia de la Armada Espacial de la Tierra Unida. En su puente se encontraba la almirante Joanna Beck, con su pelo negro con mechas plateadas recogido en un moño severo y su uniforme ostentando las estrellas del mando unificado de la Tierra. Estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota alienígena ahora atrapada entre sus fuerzas y las defensas orbitales de la Tierra. Informe de situación, exigió, todos los barcos reportándose listos, respondió su exo. Armas calientes, escudos al máximo. El equipo de exploración del coronel Donovan ha transmitido datos completos sobre las capacidades y debilidades del enemigo. Excelente. Abre un canal hacia la nave de mando alienígena. En la nave insignia de Crozet, Vader miró con incredulidad la flota humana que ahora se rebelaba. Imposible, susurró. ¿De dónde vinieron estos barcos? ¿Cómo no los detectamos? Señor, gritó un oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngalo a funcionar. Vader ordenó con voz tensa, con rabia contenida. El rostro del almirante Beck apareció en la pantalla principal. Esta es la almirante Joanna Beck de la Armada Espacial de la Tierra Unida. Sus fuerzas han cometido actos de agresión contra la Tierra y sus ciudadanos. Tienes dos opciones: retirada inmediata de nuestro sistema o derrota total. Vader logró recuperar la compostura. Tienes un buen engaño, humano, pero tus naves, por impresionante que pueda ser esta revelación, no pueden igualar la tecnología del Imperio Crozet. Hemos conquistado mundos mucho más avanzados que el vuestro. Tal vez, respondió Beck con calma. Pero han estado luchando contra una sola unidad de exploración de nuestra fuerza de defensa durante las últimas horas, y han logrado dañar significativamente sus capacidades. Imagínense lo que hará nuestra flota de batalla principal. Unidad de exploración. Vader repitió, incapaz de ocultar su sorpresa. El equipo de respuesta orbital del coronel Donovan está designado como unidad de exploración avanzada, de primer contacto, de recopilación de inteligencia y de tácticas dilatorias iniciales. No están destinados a operaciones de combate prolongadas contra una fuerza superior. Aún así, se han mantenido firmes frente a su flota admirablemente. Como para enfatizar este punto, el equipo de Donovan eligió ese momento para desactivar los escudos de la nave de suministro Set en la que se habían infiltrado. Una serie de pequeñas explosiones resonaron a lo largo de su casco mientras sistemas críticos eran saboteados desde adentro. Podemos continuar con esta manifestación, afirmó Beck. O puedes reconocer que tu inteligencia en la Tierra estaba catastróficamente equivocada y retirarte mientras todavía tienes una flota capaz de retirarse. Vader se volvió hacia Saraka. El miedo genuino ahora es visible en su expresión. ¿Es posible? Como hemos estado luchando contra simples exploradores todo este tiempo. Saraka asintió lentamente. Eso explicaría los patrones tácticos que hemos observado. Nunca comprometieron toda su fuerza. Nos estaban estudiando, aprendiendo nuestras capacidades, alimentando con datos a su flota principal. En un canal separado, uno de los comandantes subordinados de Adrix se estaba desesperando. Comandante Supremo, deberíamos considerar la retirada. Si estas son sus capacidades después de décadas de ocultar su verdadera tecnología, ¿quién sabe qué otras sorpresas tendrán? El orgullo de Vader no permitiría una rendición tan fácil. Prepara el catalizador del vacío, ordenó de repente. Si no podemos conquistar este mundo, haremos de él un ejemplo. El catalizador de vacío fue el arma más devastadora del Crozet. Un dispositivo capaz de crear una ruptura localizada en el espacio-tiempo que podría destrozar una superficie planetaria. Nunca antes se había utilizado en un mundo habitado. Solo se había demostrado en lunas estériles para aterrorizar a otras especies y lograr su sometimiento. El comandante supremo Saraka protestó, el uso de tal arma violaría la directiva imperial. No pedí su opinión, jefe de inteligencia.
Vader estalló. Los humanos nos han forzado a actuar. Prepara el arma. Cuando el arma masiva comenzó a cargar a bordo del buque insignia, señales de alarma destellaron en las pantallas del centro de comando del almirante Beck. Lecturas de energía de la nave insignia extraterrestre. Su oficial científico informó de una acumulación masiva de energía consistente con la tecnología teórica de manipulación del espacio-tiempo. Beck se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Dame al coronel Donovan». El rostro de Donovan apareció en la pantalla momentos después. Su casco espacial reflejaba las luces interiores de la nave alienígena en la que se había infiltrado. «Almirante coronel, la nave insignia alienígena está preparando algún tipo de superarma. En base a su posición y los datos que ha recopilado, ¿qué opciones tenemos?» «Sus sistemas siguen principios arquitectónicos similares en toda su flota», respondió Donovan. «Si esta arma opera con los mismos protocolos de control, podemos usar lo que hemos aprendido para interrumpirla, pero necesitaremos acercarnos al buque insignia. Es demasiado arriesgado abordarlo de manera convencional», dijo Beck, «pero tal vez no sea necesario». Se volvió hacia su oficial táctico. «Desplegar las unidades de Paragrina». De los hangares de las naves de guerra de la Tierra emergieron enjambres de naves pequeñas y ultramaniobrables. A diferencia de los drones defensivos utilizados anteriormente, estos eran naves pilotadas, cazas monoplaza equipados con las capacidades de guerra electrónica y sigilo más avanzadas que la Tierra había desarrollado. Unidades Paragon. Beck se dirigió a los pilotos. «Tu misión es proporcionar cobertura al equipo del coronel Donovan para acercarse a la nave insignia alienígena y neutralizar su superarma. Todos los demás barcos se preparan para enfrentarse a la flota de Crozet y llamar su atención». La batalla estalló con toda su fuerza. Ya no se trata de una escaramuza entre exploradores e invasores, sino de un enfrentamiento espacial a gran escala. La flota principal de la Tierra reveló sistemas de armas que sorprendieron a los comandantes de Krasa. Enfocaban rayos de distorsión gravitacional que torcían placas de agujeros alienígenas, sistemas de fijación de objetivos cuánticos que predecían maniobras evasivas antes de que ocurrieran y tecnologías de escudos que se adaptaban al fuego entrante. Mientras tanto, el equipo de Donovan, apoyado por los cazas Paragon que creaban caos alrededor del buque insignia Crozet, se acercó a la enorme nave. Utilizando las técnicas de infiltración que habían perfeccionado en la nave de suministro, perforaron el agujero exterior cerca de un nodo de control secundario. «Estamos dentro», informó Donovan mientras su equipo aseguraba su punto de entrada. «Reed, ¿qué estamos viendo?» Reed estudió la terminal de computadora alienígena a la que habían accedido. El sistema de armas está aislado del protocolo de seguridad de la red principal, pero hay un punto de conexión física 3 pisos más arriba. Si podemos alcanzarlo, puedo insertar la secuencia de interrupción. «Vamos a movernos», ordenó Donovan. El equipo se abrió paso a través del buque insignia, encontrando una resistencia cada vez mayor a medida que las fuerzas de seguridad de Crozet respondían a la brecha. Pero los extraterrestres estaban desorganizados y su confianza se hizo añicos al descubrir que habían subestimado enormemente las capacidades humanas. En el puente de mando, Vader observó con creciente horror cómo su flota era desmantelada sistemáticamente por las fuerzas de la Tierra. Las naves que habían conquistado una docena de mundos ahora estaban siendo inutilizadas o destruidas por los humanos. Una especie que había descartado por no ser capaz de desplazarse por el espacio. «El catalizador vacío tiene una carga del 80%, informó un oficial. «Pero estamos detectando intrusos que se acercan a la unión de control. Sella todos los puntos de acceso». Vader gritó: «Desplieguen todas las fuerzas de seguridad». Saraka, que había estado siguiendo la batalla con creciente preocupación, finalmente habló. «Comandante, hemos perdido. Los humanos nos han superado en maniobras en todo momento. Si esa arma se activa, no mostrarán piedad en su respuesta». «Silencio. No me rendiré ante los primitivos». «Estos no son primitivos», insistió Sarax.
Son una especie que ocultó sus verdaderas capacidades, nos permitió subestimarlas y luego nos tendió una trampa en la que caímos voluntariamente. Esa no es la acción de un intelecto inferior. Antes de que Vader pudiera responder, la nave se estremeció violentamente. Las alarmas sonaron en el puente de mando. Los sistemas de control del catalizador de vacío están comprometidos, gritó un oficial. El campo de contención se está derrumbando. Apágalo, ordenó Vader en pánico. Protocolos de emergencia. No podemos. Los sistemas no responden. En el cruce de control de armas, Donovan observó cómo Reed terminaba de implementar su virus. Eso debería bastar, anunció Reed. Les he bloqueado el acceso a su propia arma e inicié una secuencia de apagado controlado. Buen trabajo, respondió Donovan. Ahora, asegurémonos de que no puedan intentar algo así otra vez. Colocó una serie de cargas en puntos clave alrededor de la sala de control. Minutos después, el equipo de Donovan había regresado sano y salvo a sus propias naves mientras explosiones secundarias se propagaban por el buque insignia Krasa. La superarma había sido neutralizada, sus núcleos de energía contenidos de forma segura, pero desactivados permanentemente. Con su arma definitiva neutralizada y su flota en desorden, la fuerza de invasión de Crozet se enfrentó a lo inevitable. La voz del almirante Beck resonó en todos sus canales de comunicación. Su buque insignia está deshabilitado. Tu arma ha sido neutralizada. Tu flota está rodeada. Estas son tus opciones finales. Entrega incondicional y todo el personal deberá ser detenido hasta que se puedan hacer arreglos diplomáticos para su regreso a su territorio o su destrucción completa. Tienes 5 minutos para decidir. En la nave insignia averiada, Vader se desplomó en su silla de mando. La realidad de la derrota finalmente se apodera de él. Sus oficiales lo miraron en busca de orientación, pero solo encontraron conmoción e incredulidad. Saraxa dio un paso adelante. Comandante Supremo, con respeto, invoco el protocolo de emergencia 7 del Código Imperial. Como jefe de inteligencia, asumo el mando temporal para evitar más pérdidas de vidas. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Transmitan nuestra rendición. Todas las embarcaciones deben apagar las armas y prepararse para el abordaje. La armada más grande que los Krasit habían enviado jamás contra un solo mundo había sido derrotada. No por superioridad numérica, sino por una subestimación sistemática del oponente y una cuidadosa planificación por parte de la humanidad. 2 semanas después, Vader se encontraba encadenado ante un tribunal militar humano. Su otrora orgulloso uniforme había sido despojado de sus insignias de rango y su comportamiento era el de un guerrero destrozado. El almirante Beck y el coronel Donovan se sentaron entre el panel de jueces. ¿Entiendes los cargos que pesan contra ti? El juez principal le preguntó a Badurik y él respondió: agresión no provocada contra la tierra. Ataques a zonas civiles. Intento de despliegue de un arma de destrucción masiva prohibida. ¿Y cómo se suplica? ¿Qué importa? Vader preguntó amargamente. Ya has ganado. Beck se inclinó hacia adelante. Este procedimiento no se trata de ganar o perder, comandante Vader. Se trata de establecer la verdad y determinar las consecuencias, añadió Donovan. Y tal vez aprendiendo de los errores de ambos lados, Vader levantó la vista bruscamente. ¿Ambos lados? ¿Qué errores cometió la Tierra además de ser demasiado inteligente al ocultar sus verdaderas capacidades? Deberíamos haber establecido canales de comunicación claros, respondió Beck. Sabíamos que había otras especies de carenados espaciales. Nuestra política de parecer menos avanzados que nosotros puede haber contribuido a sus conceptos erróneos. El procedimiento continuó con el testimonio de varios testigos, entre ellos Saraka, quien proporcionó información valiosa sobre hasta qué punto los Krasit habían juzgado mal las defensas de la Tierra. Creíamos que estábamos ante un mundo de naciones divididas con capacidades espaciales limitadas, explicó.
Nuestra inteligencia sugirió que la Tierra había logrado recientemente la colonización lunar y no tenía presencia militar significativa más allá de la órbita terrestre baja. Y, sin embargo, un juez señaló, se encontraron con algo muy diferente. Sí, reconoció Sarax. Un sistema de defensa planetaria unificado con capacidades estratificadas que superan con creces nuestras estimaciones. Lo que inicialmente atacamos, lo que ahora sabemos, fue simplemente la tecnología demostrada por la unidad de exploración del coronel Donovan que debería habernos alertado de la posibilidad de contar con mayores fuerzas en reserva. Pero ignoraron estas señales, instó el juez. El comandante supremo Vader las interpretó como medidas desesperadas en lugar de una contención calculada, respondió Saraxa, mirando a su excomandante. Un clásico fallo de inteligencia. Interpretar los datos para ajustarlos a nuestras ideas preconcebidas en lugar de ajustar nuestra comprensión a la nueva información. Tras días de testimonios, el tribunal tomó una decisión. Vader sería devuelto al Imperio Crosset junto con la mayoría de sus fuerzas supervivientes, pero bajo estrictas condiciones, un tratado de no agresión, reparaciones por los daños causados y la asignación permanente de observadores terrestres a las estructuras de mando militar de Kashyyyk. Mientras se llevaban a Vader, se detuvo ante Donovan. Una pregunta, coronel. ¿Cuándo supo que podía derrotarnos? Donovan consideró la pregunta. No lo sabíamos con certeza, pero nos hemos estado preparando para esta posibilidad durante generaciones. Mientras la Tierra parecía dividida y tecnológicamente modesta para los observadores externos, estábamos construyendo, planificando y unificándonos. Su llegada simplemente aceleró el proceso.